Un paciente entra al consultorio. Tras un par de minutos de reposo, pues, el tensiómetro marca 135/85. Si ese consultorio está en Estados Unidos, bajo la lupa de la guía de la AHA 2025, ese paciente acaba de ser clasificado con hipertensión arterial. Claro, directo a la categoría de hipertenso. Exacto. Pero, a ver, si el mismo paciente entra a un hospital en Europa, regido por la Sociedad Europea de Cardiología, su presión simplemente entra en la categoría de presión elevada. Y si cruzamos hacia acá, hacia América Latina, La historia cambia por completo, ¿no? totalmente. Dependiendo de si leemos la norma oficial mexicana, PRONAM o las directrices de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, la LASH 2024, pues la conducta clínica y el nivel de alarma van a variar drásticamente. Y fíjate que esa fricción clínica es exactamente lo que aborda la exhaustiva revisión del Dr. Raimundo Palma. Para nuestra comunidad médica, este análisis a fondo es vital. O sea, ¿el diagnóstico cardiovascular ya no es una ciencia exacta? Para nada. El trabajo del Dr. Palma toma estos 4 gigantes, PRONAM, LASH, AH y la SEC, y no solo los compara, construye un algoritmo clínico y docente integrado. Y la misión aquí es clara: trazar una ruta coherente para la práctica médica diaria. Qué buena falta nos hace en la trinchera clínica, porque no se trata simplemente de elegir una guía sobre otra, sino de entender la biología, la evidencia empírica que llevó a cada sociedad médica a fijar sus límites, ¿verdad? Exactamente. Analicemos este choque de números. Es lo que podríamos llamar el gran dilema de los umbrales. O sea, es como mover los postes de la portería a la mitad del partido. En la medicina tradicional, cambiar las reglas del juego de 140/90 a 130/80 no es un detalle menor. No, bueno, reclasifica a millones de personas, de la noche a la mañana. Literalmente, a millones. La HA defiende su 130/80 basándose en datos que muestran que el daño microvascular comienza mucho antes de lo que pensábamos. Pero LASH y PRONAM mantienen el umbral clásico de 140/90 para el diagnóstico formal. Y para un médico con 15 minutos por paciente, procesar esta discrepancia puede ser paralizante. Pero, a ver, el origen de esta diferencia tiene nombre y apellido. El ensayo clínico, SPRINT. Ah, el famoso SPRINT. Sí, cuando SPRINT demostró que buscar metas más estrictas reducía eventos cardiovasculares, pues la HA ajustó sus umbrales. El problema, y aquí es donde el algoritmo del Dr. Palma hace una intervención magistral, es la metodología de medición. Claro, cómo se mide la presión, porque en el estudio SPRINT la presión se medía con equipos automatizados, en una habitación vacía sin la presencia del médico. O sea, eliminaron el componente simpático del paciente por completo. El efecto de bata blanca, digamos. Exacto. Un 130/80 en esas condiciones prístinas de laboratorio probablemente equivale a un 140/90 en un consultorio ruidoso de América Latina. Esa es una traducción fisiológica vital para quienes nos escuchan. Significa que las guías no se contradicen tanto en la biología, sino en la logística del consultorio. Sí, totalmente. Por eso la guía AESLH y la europea introducen esta categoría de presión arterial alta o elevada para el rango de 120 a 139/70-89. Porque fisiológicamente, a partir de 120/80, el estrés de cizallamiento, el shear stress, sobre el endotelio ya está alterando la producción de óxido nítrico. Y promoviendo la hipertrofia de la capa íntima media arterial. O sea, no es hipertensión formal todavía, pero la cascada aterosclerótica ya tiene el pie en el acelerador, ¿no? Tal cual, ya arrancó. Y esta comprensión del tono simpático explica por qué la regla de oro, la que es innegociable en todas las guías, es la técnica de medición. Reposo de 3 a 5 minutos, brazo apoyado, sin café. Sí, y exigir ese reposo no es un capricho burocrático. Es el tiempo fisiológico necesario para que las catecolaminas circulantes disminuyan su efecto vasoconstrictor. Claro, después del estrés de llegar a la clínica, encontrar estacionamiento, la sala de espera. Exacto. Por esta misma razón, las normas de primer nivel exigen múltiples tomas en diferentes visitas para confirmar cifras mayores a 140/90. Y esto nos empuja inevitablemente a la tecnología de monitorización fuera del consultorio. El algoritmo subraya muchísimo el uso del mapa, la monitorización ambulatoria de 24 horas.
Es que, fisiológicamente, la presión arterial no es un punto estático. No, es una onda pulsátil. Responde al cortisol diurno, al estrés, a la resistencia periférica fluctuante. El mapa detecta la hipertensión enmascarada, por ejemplo. Esos fenotipos donde la carga alostática del trabajo dispara la presión, pero el paciente, pues, llega y se relaja en la sala de espera. Sí. Y una vez que se cruza ese umbral diagnóstico validado, el algoritmo integrado revela una perla clínica brillante para el contexto latinoamericano. Fíjate que esto es clave. Diagnosticar con 140/90 por la realidad de las tomas en consultorio, pero fijar la meta terapéutica en menos de 130/80. O sea, separar el umbral de diagnóstico del umbral de control. Pero llegar a esa meta requiere primero una estratificación de riesgo rigurosa. Definitivamente, para evaluar el daño a órgano blanco incipiente. Y aquí es donde la química sanguínea nos cuenta la historia de las tuberías. Claro, medir la tasa de filtración glomerular, el perfil lipídico, hacer un electro. O sea, no es un simple checklist administrativo. No, estamos buscando mitroalbuminuria. Que nos indica que la barrera de filtración está cediendo bajo la presión hidrostática. O signos de hipertrofia ventricular izquierda en el electro. Que nos dice que el miocardio ya está remodelándose por bombear contra una resistencia vascular elevada. Y esa estratificación cambia toda la conducta clínica. La AHA 2025 pone en el centro de esta decisión a la herramienta Prevent. A ver, explícanos cómo encaja el Prevent aquí. Pues, si un paciente está en ese limbo de 130 a 139 sobre 80 a 89, pero la calculadora Prevenentine indica un riesgo cardiovascular a 10 años igual o mayor al 7.5%. La fisiopatología dicta iniciar farmacología ya. Exactamente. La inflamación sistémica y el riesgo de ruptura de placa justifican intervenir antes de llegar al clásico 140/90. Pero, a ver, la biología de cada paciente tiene límites y el algoritmo del Dr. Palma establece excepciones críticas a esta meta estricta de 130/80. Tomemos el riñón, por ejemplo. Un escenario muy delicado. Bastante. En pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria severa, digamos mayor a 1 gramo al día, la guía LASH exige bajar la presión hasta menos de 125/70. Si el paciente lo tolera, claro. Y si analizamos la hemodinámica intraglomerular, tiene todo el sentido. La presión sistémica alta se transmite directamente a los capilares glomerulares. Y ese barotrauma estira mecánicamente a los podocitos. Hasta que se desprenden de la membrana basal. Bajar la presión a 125/70 reduce ese estrés físico sobre células que, recordemos, no se regeneran. Pero ese nivel de agresividad que protege al glomérulo, en el otro extremo del espectro poblacional, puede ser catastrófico. Sí, hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores. Las guías europea y latinoamericana advierten sobre fenotipos de fragilidad. O sea, un paciente de 80 años que ha vivido con presiones de 150/90 durante 2 décadas, pues su curva de autorregulación cerebral ya se desplazó hacia la derecha. Las arteriolas cerebrales están adaptadas a ese régimen de alta presión para poder mantener la perfusión. Si a ese cerebro le bajamos bruscamente la presión a 120, cruzamos el límite inferior de su nueva curva. Los vasos ya no pueden dilatarse más para compensar. Y el flujo sanguíneo cae en picada. Generamos zonas de isquemia limítrofe o una hipotensión ortostática. Que termina en una caída y fractura de cadera, que es justo lo que queremos evitar. Por eso, tolerar cifras de 130 a 139 sistólicas en ellos es un acto de prudencia hemodinámica. Y este balance tan fino nos lleva a la base innegociable de cualquier tratamiento, las intervenciones en el estilo de vida. Pero la revisión deja algo muy claro. Que el consejo genérico de comer bien y hacer ejercicio ya no tiene lugar en la medicina moderna. Para nada. La indicación debe ser tratada con la misma rigurosidad que prescribir una pastilla. Totalmente. Decirle a un paciente haga ejercicio es ignorar los mecanismos moleculares. Las guías exigen 150 minutos de aeróbico combinados con entrenamiento de fuerza. Por una razón endocrina muy específica. Sí, el músculo esquelético en contracción secreta miocinas, como la interleucina 6, que tienen un efecto antiinflamatorio directo. Y el aumento de la masa muscular mejora la sensibilidad a la insulina. Que es clave porque la hiperinsulinemia crónica activa el sistema nervioso simpático y estimula la retención de sodio en el túbulo renal. O sea, mejorar la insulina es por vías indirectas bajar la presión arterial. Es fascinante. Y el mismo rigor aplica para el peso.
El tejido adiposo visceral no es solo almacenamiento, es una fábrica de angiotensinógeno y citocinas proinflamatorias. Reducir el peso entre un 5 y un 10% disminuye la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona desde su origen. Y sumado a esto, fíjate que la Leish introduce una recomendación brillante para la dieta: la sustitución por sal enriquecida con potasio. Ese mecanismo me encanta. No se trata solo de quitar el sodio, que expande el volumen plasmático. Al introducir potasio, se genera una hiperpolarización de la membrana de las células musculares. Sí, en el músculo liso vascular. Esta hiperpolarización cierra los canales de calcio dependientes de voltaje, Induciendo una vasodilatación directa. Además, el potasio inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Es literalmente usar un catión para desencadenar natriuresis. siempre con la precaución obligada de que la tasa de filtración glomerular soporte la carga de potasio, por supuesto. Claro, indispensable revisar los riñones primero. Y en esta misma línea de optimizar el terreno, el documento hace un fuerte énfasis en la depuración farmacológica, o desprescripción. La iatrogenia. Es una epidemia silenciosa en el manejo de la hipertensión. Es que muchas veces la inercia química nos lleva a agregar un antihipertensivo nuevo para contrarrestar el efecto de un fármaco que el paciente ni siquiera necesita. El uso crónico de los AINES es el caso de estudio perfecto. Exacto. Inhiben la ciclooxigenasa en el riñón, bloqueando la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras. Y sin estas prostaglandinas, la arteriola aferente se contrae, cae el flujo sanguíneo renal y la mácula densa entra en pánico. Al censar menos volumen, dispara la liberación de renina. Y en cuestión de días, el paciente tiene una hipertensión secundaria inducida por ibuprofeno, Lo mismo ocurre con los descongestionantes simpático-miméticos que causan vasoconstricción directa. o los anticonceptivos orales combinados, que estimulan la síntesis hepática de angiosinógeno. Retirar el factor ofensor suele ser más potente que iniciar un calcio-antagonista. Pero bueno, cuando la biología del endotelio ha cruzado el punto de no retorno, Donde la rigidez arterial ya no responde solo al estilo de vida. exacto. Ahí el algoritmo nos obliga a entrar al arsenal farmacológico. Y aquí, el consenso de las 4 guías destruye uno de los dogmas más arraigados de la medicina del siglo pasado. El inicio con monoterapia. Sí, tratar la hipertensión con un solo fármaco es como intentar detener el tráfico en una autopista de 4 carriles bloqueando solo uno. El cuerpo simplemente desvía el flujo por las vías alternas. Tal cual. ¿Ese fenómeno de desviación tiene un nombre? Los mecanismos de escape contrarreguladores. Si administramos un diurético tiazídico como monoterapia, el paciente excreta sodio y agua, y el volumen cae. La presión baja inicialmente, sí, pero los varorreceptores y el aparato yuxtaglomerular detectan esta caída de volumen y responden con una activación masiva del sistema renina-angiotensina. Y del tono simpático. En pocas semanas, la vasoconstricción compensatoria anula el efecto del diurético. Por eso LASH, C y AJA son tajantes. Iniciar directamente con terapia dual. Hay que bloquear la vía principal y la ruta de escape anatómica al mismo tiempo. Al combinar un IECA o un ARA2 con un bloqueador de canales de calcio o un diurético. No solo atacas dos frentes, sino que los fármacos se protegen entre sí de los reflejos compensatorios. Y esta estrategia se indica ahora para cualquier hipertensión grado 2, o sea, de 160 a 100 en adelante, o grado 1 si hay alto riesgo cardiovascular. Pero el documento del Dr. Palma va más allá de la simple farmacología y aborda algo crítico. ¿La adherencia? Paciente asintomático tome 2 pastillas distintas cada mañana es la receta perfecta para el abandono del tratamiento. De ahí la insistencia unánime en utilizar combinaciones de dosis fija en una sola pastilla, las famosas FDC. La simplicidad del régimen es tan importante como la molécula misma. Y el algoritmo se vuelve aún más quirúrgico cuando el paciente presenta comorbilidades. ¿No? En el cruce entre hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. Ah, la indicación de agregar inhibidores de SGLT2. Eso revoluciona la nefroprotección. El mecanismo es, honestamente, una obra de arte de la fisiología. A ver, repasémoslo. Estos fármacos bloquean la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo proximal. Esto hace que una avalancha de sodio llegue a la mácula densa más adelante en la nefrona. Y la mácula densa interpreta esa llegada de sodio como un exceso de filtración, por lo que libera adenosina.
La adenosina provoca una vasoconstricción de la arteriola aferente. Al estrechar la tubería de entrada al glomérulo, la presión hidrostática en su interior se desploma de inmediato. El riñón deja de hiperfiltrar y el daño estructural se detiene. Todo esto manteniendo la base inamovible del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Es fascinante. Pero bueno, el algoritmo es sólido, aunque la clínica siempre presenta escenarios de falla. Claro, el paciente que no llega a la meta. Pasan 4 semanas, el paciente regresa, te afirma que está tomando su combinación triple a dosis máximas, incluyendo obligatoriamente un diurético tiacídico, y el tensiómetro sigue marcando 145/95. Es en este punto donde la evaluación clínica debe separar la pseudoresistencia de una falla biológica real. Descartar la falta de adherencia es el primer paso. El diagnóstico formal de hipertensión resistente exige un cuarto agente, Y el consenso universal señala a la espironolactona. un antagonista del receptor de mineralocorticoides. La justificación fisiopatológica para usar espironolactona radica en el fenómeno del escape de aldosterona, ¿verdad? Así es. A pesar de estar bloqueando la enzima convertidora con un IECA o el receptor con una ARA2, el cuerpo encuentra vías alternativas. A través de potasio o ACTH, para seguir sintetizando aldosterona en las glándulas suprarrenales. Y esta aldosterona promueve una fibrosis vascular silenciosa y la reabsorción distal de sodio. Bloquear el receptor directamente con espironolactona suele quebrar esa resistencia. Sin embargo, el tiempo no siempre nos permite escalar terapias paulatinamente. Las crisis hipertensivas representan el límite extremo. Donde el algoritmo diferencia drásticamente entre una urgencia y una emergencia. La urgencia muestra números alarmantes, pero los órganos aún resisten. La emergencia hipertensiva, en cambio, implica que la falla de la autorregulación capilar ha provocado un daño agudo, encefalopatía, edema agudo de pulmón o necrosis fibrinoide. Y el instinto básico de cualquier médico ante una emergencia suele ser normalizar los números de inmediato. Pero la hemodinámica nos advierte que eso agrava el infarto. Totalmente. Si un lecho vascular cerebral está sometido a 210-120, sus arterias se han contraído al máximo para proteger los capilares frágiles de la hemorragia. Si repentinamente usamos un fármaco intravenoso para bajar la presión sistémica a 120, esa misma contracción arterial previa impide que la sangre pase con esta nueva presión baja. Y el tejido distal sufre una isquemia iatrogénica masiva. De ahí nace la regla de oro del descenso en urgencias, avalada por AHA, SEC y LASH. No reducir la presión arterial media más de un 20 a 25% en la primera hora. Se busca un descenso controlado para permitir que los mecanismos de autorregulación del endotelio se adapten gradualmente. Por supuesto, en el contexto del primer y segundo nivel de atención, esta fisiopatología subraya la norma PRONAM. Un paciente con signos de daño a órgano blanco agudo no se estabiliza en un consultorio ambulatorio. No se deriva inmediatamente para manejo intravenoso en cuidados intensivos. Así que, al integrar todas estas capas, desde el estrés de cizallamiento, el escape de aldosterona, hasta las curvas de autorregulación, pues el algoritmo del Dr. Raimundo Palma redefine la práctica médica diaria. Establece el 140-90 como el detonante del diagnóstico en nuestra región, pero persigue el 130-80 como la meta fisiológica ideal de protección endotelial. Y demuestra que el miedo a la terapia dual temprana es un rezago de otra época. Usar combinaciones de dosis fija desde el diagnóstico inicial es la única manera de neutralizar los mecanismos compensatorios. Todo bajo el principio fundamental de individualizar las metas según la fragilidad de cada paciente, apoyándose en la monitorización ambulatoria. Y fíjate, esta exigencia de salir del entorno clínico plantea una reflexión muy profunda sobre el futuro inmediato del riesgo cardiovascular. Las guías actuales nos empujan a usar tecnología mapa de 24 horas, ¿Para capturar la variabilidad real? Exacto, pero considerando el avance de la inteligencia artificial y los biosensores ópticos continuos en los smartphones y demás, es válido cuestionar cuánto tiempo más la medicina dependerá de umbrales poblacionales estáticos. Esa es la frontera final, ¿no? En lugar de debatir en congresos si el límite exacto es 130 o 140 para millones de personas simultáneamente. Los algoritmos alimentados por dispositivos portátiles continuos podrán medir la elasticidad arterial, la variabilidad del pulso y la perfusión capilar en tiempo real. La tecnología definirá un umbral hemodinámico dinámico e individualizado. El número exacto
exacto de presión que maximice el flujo y minimice el riesgo celular para ese paciente específico en ese preciso momento de su vida. Métricamente para cada biología individual. La revisión de la literatura actual nos prepara justamente para esa medicina de precisión. Construyendo bases sólidas a partir de intervenciones agresivas, lógicas farmacológicas combinadas y un entendimiento profundo del endotelio. Un análisis a fondo sobre la presión arterial que demuestra que en la práctica clínica diaria los números solo tienen sentido cuando se entiende la biología que los respalda. Gracias a toda la comunidad médica por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.